recordar, And just to remind us, capítulos 1, 2, 3, chapters 1, 2, 3, Pablo nos da una teología. Paul gives us a theology. Su mamá quiso llamar de Pedro, pero dijo His Pablo. mom wanted to call him Peter, but called him Paul. Y él nos enseña una teología muy poderosa, And he teaches us a very powerful theology. que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. That the Lord chose us before the beginning of Él the nos earth. amó, He loved us. Él nos encontró en las tinieblas, He found us in the darkness. nos perdonó, He forgave us nos dio una nueva vida. and gave us a new life. Y Él puso en nosotros And he placed in us el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Amén. Amen. En el capítulo 4, In chapter 4, 5 y 5, 6, and 6, Pablo nos enseña ahora, Paul teaches us to pray. Paul teaches us now cómo debemos vivir esta teología. how to live this theology. Porque es fácil ser cristiano en la iglesia. Because it's easy to be a Christian in the church. Levantamos nuestras manos, We lift up our hands cantamos canciones, and we sing songs. el pastor ora, The pastor prays. la banda nos guía en tiempos tremendos de alabanza. The worship team leads us into songs. Nuestros hijos y hijas están siendo bien tratados por los departamentos de la And iglesia. our kids are taken care of by the departments at the church. Nuestra sonrisa es cristiana. And our smile is Christian. Dame una sonrisa. You can Ni smile. siquiera una sonrisa es cristiana. Not even the smile is Christian. Porque sabemos la teología. Because we know the theology. Creemos lo que Dios hizo con nosotros. And we believe what God has done in us. Pero in our lives. Pablo en el capítulo 4 But Paul in chapter 4 nos empieza a enseñar cómo vivir nuestra fe. begins to teach us how to live our faith En unidad, in unity, amando uno al otro, loving one another, considerando el otro más que yo, considering the other more than myself, sirviendo uno al otro, serving one another sin distinciones en la iglesia, without distinctions in the church. porque somos uno Because we are one en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Entonces Pablo nos da toda esa enseñanza poderosa. So Paul gives us all of these teachings. Él habla acerca de una revelación And he talks about this revelation que se llama la iglesia de Cristo. that is called the Church of Christ. Y Pablo nos enseña And el Paul misterio de la iglesia Teaches us the mystery of the church en el capítulo 4. in chapter 4. Entonces cuando llegamos al capítulo 5, So when we arrive to chapter 5, él sigue hablando de nosotros como iglesia, he continues to talk about us as a church, viviendo en unidad living in unity y mostrando al mundo and showing the world que nuestra unidad that our unity viene porque Cristo nos ha cambiado. comes because Christ has changed us. Ahora en Efesios capítulo 5, So now in Acts chapter 5, Efesios 5, I'm sorry, Ephesians 5, versículo 18, chapter 5, verse 18, Pablo declara esto: Paul declares this, y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, dando siempre gracias o cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. and do not get drunk with wine, for that is debauchery,
but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. Father, we thank you for your word. Damos gracias, Padre, por su palabra, Y te pedimos esta mañana, and we ask you this morning, habla a nuestros corazones. speak into our hearts. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén amen. y amén. Amen. Hoy yo quiero hablarles sobre algo que es esencial a la vida cristiana. Today I want to speak about something that's very essential to the Christian life. El poder del Espíritu Santo The power of the Holy Spirit en nuestras vidas. in our lives. La Biblia nos va a declarar The Bible is going to declare y enseñar and teach us que el Espíritu Santo that the Holy Spirit está en la vida de aquel que cree en Dios. is in the lives of those who believe in Him. Pablo declara en Efesios el capítulo 1 Paul declares in Ephesians chapter 1 que tú y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo. that you and I were sealed by the Holy Spirit. El Espíritu Santo está en nosotros, The Holy Spirit is in us. Él habita en nosotros. He abides in us. Ahora, Now, Pablo nos declara esto. so Paul declares this. No os embriaguéis con el vino Do not get drunk with wine, en el cual hay disolución. for that is debauchery. Hoy vamos a hablar sobre la vida en el Espíritu, And today we're going to talk about the life with the Holy Spirit, cómo ser llenos del Espíritu how to be filled with the Holy Spirit, y el impacto del Espíritu en nuestras vidas. and the impact of the Holy Spirit in our lives. La primera cosa, The first thing, no os embriaguéis con el vino. do not get drunk with wine. Pablo está nos mostrando algo Paul is showing us here something muy poderoso. very powerful. Yo creo que muchos de nosotros o conocemos o hemos visto I believe that many of us know or have seen una persona bajo el control del alcohol. someone that under the control of alcohol, Las palabras que hablas, the words that they say, las actitudes que tienen. the attitude or actions, Vemos familias destruidas families destroyed por el poder de una persona controlada por el alcohol. by the power of somebody that is being Conocemos controlled la historia by alcohol. de cómo know una the stories. persona bajo el poder del alcohol We know these stories of someone under the control of alcohol destruye a toda una historia, una familia. can destroy the story of a whole family. Pero Pablo está declarando aquí But Paul is declaring here, que no es solamente el vino por sí mismo. it's not just wine. Tú y yo podemos cambiar la palabra vino You and I can change the word of wine por cualquier otra palabra. for whichever word. Pornografía, Pornography, la mentira, lies, el orgullo, pride, las mentiras. lies. Cuando una persona está controlada por estas cosas, When someone is controlled by those things, el resultado de una vida the result of their life es destrucción, is destruction. problemas, Problems, ataques. attacks, Y es por esto que Pablo ahora nos declara and that is for this reason that Paul que declares como tú y yo somos nuevas criaturas, that just as you and I are new ya no creation, vivimos más como viejas criaturas, we no longer live as old creatures, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. because now the Holy Spirit abides in us. Entonces él declara, So he declares, sed llenos del Espíritu be Santo. filled by the Holy Spirit. Y esto significa And this means estar bajo el control del Espíritu to Santo, be under the control of the Holy Spirit, bajo la guianza del to Espíritu be Santo, under the guidance of the Holy estar Spirit, bajo la influencia del Espíritu to be Santo under the influence en of the Holy todas Spirit las áreas de nuestras vidas. in all the areas of our lives. Nuestro caminar,
in our walk bajo el control del Espíritu Santo. under the control of the Holy Spirit. Nuestro hablar How we speak bajo el control del Espíritu Santo. under the control of the Holy Spirit. La manera que vivimos By the way that we live, tiene que ser una manera distinta it has to be different porque ahora estamos bajo el control, because now we're under the control, la influencia the influence, y el poder del Espíritu and Santo. the power of the Holy Spirit. Y la palabra ser llenos And the word be filled, significa ser lleno diariamente. it means to be filled daily. Ahora aquí es que quiero aclarar algo a And this is nosotros. where I want to clarify something. Muchas veces pensamos Many times we think que Pablo, that Paul, cuando dice ser llenos, when he says to be filled, él dice así, hoy he says, today yo voy a orar, I'm going to pray. yo voy a leer la Biblia I'm going to read the word. y el tanque de gasolina, ¿es que se llama tanque? ¿Es tanque? Tanque. El tanque de la gasolina se va a levantar un poquito. And I'll pray and the gas tank will go up a little. Pensamos que así como el carro, Just like a car, nosotros también tenemos un tanque we think that we have a tank, que hoy oramos 10 minutos, that today I'll pray 10 minutes, tenemos una porción del Espíritu. and we have a little portion of the Holy Spirit. Mañana oramos un poco más, Tomorrow we pray a little bit more, tendremos un poco más, and we have a little bit more, tendremos un poco más. and we have a little bit more. Y seguimos llenando nuestro tanque con el Espíritu And we just Santo. continue to fill our tank of the Holy Spirit. No es así que la Biblia nos enseña. But that's not what the Bible teaches. Porque en Juan el capítulo 3, Because John chapter 3, versículo 34, verse 34, nos dice la Biblia the Bible says, que Dios nos da el Espíritu for he gives the Spirit sin medida. without measure. Cuando recibimos el Espíritu Santo, When we receive the Holy Spirit, Él nos ha sido dado por completo. he's been given to us whole, No fue una medida. not just a small measurement, Hoy recibimos un soplo del Espíritu. not just a wind of the Holy Spirit. Mañana recibimos el agua del Espíritu. And tomorrow we Y receive the somos llenados waters diariamente. and we're No. filled daily. No. El Espíritu nos ha sido dado por completo. The Spirit of God has been given to us whole. Por completo. Whole. Si hay una verdad, There is a truth que hay movimientos que pasan en la historia. that there are movements in history. El Pentecostés. There is the movement, the Pentecostal movement. Y tiempo tras tiempo hay moveres grandes de Dios por el mundo. And there's great movements all over the world Que eso trae avivamiento en muchos lugares y muchas naciones. that brings revival to many places, many cities. Pero también hemos recibido ya el Espíritu Santo. But we've also already have received the Holy Y Spirit, esta persona del Espíritu Santo and it is the person of the Holy Spirit que está en nosotros. that abides in us. Y en Él hay poder, He gives us the en power. Él hay In gloria, Him there's glory. en Él hay las manifestaciones, In Him there's manifestation. hay los dones. There's gifts. Pero aquí es que necesitamos entender. But this is what we have to El understand. Espíritu de Dios está en nuestras The vidas. Spirit of God is in our lives. Ahora, cuando Pablo declara ser llenos, So when Paul declares be filled, él está a decir he means que debemos ser controlados ahora por este Espíritu. that now we must be controlled by the Spirit of God. Me encanta una explicación de un pastor en Brasil And I love this explanation from a pastor in Brazil que dice que cuando vamos al río, that he says when we go to the river, ponemos nuestros pies sobre el agua. we place our foot in the water Tenemos el control de nuestro cuerpo, and we have control of our body cuando estamos pisando en el agua. when we step into the water. Pero cuando seguimos caminando más adentro del río, But as we continue to walk further into the el water, agua ahora toca nuestras rodillas. now the water touches our knees. Estamos en el río,
we're still in the river, pero seguimos teniendo control de nuestros cuerpos. but we still have control of our bodies. Vamos más adelante, And we continue to walk el further, agua toca nuestra cintura further in, and the water touches our hip, y seguimos teniendo control and we de nuestros continue to cuerpos. have control of our body. Pero cuando entramos más y más adelante, But as we continue to go in further and ya further, no podemos más poner nuestros pies we can no en longer la tierra. place our feet on the ground. Ahora Now, no tenemos más del río. we No tenemos más del río. we don't have any more of the river, Pero el río tiene todo de mí. but the river has all of me. Así Él es el Espíritu Santo. And that's how the Holy Spirit, Cuando nos entregamos más when we give y more más and more al control del Espíritu Santo, to the control of the hay Holy un Spirit, momento there is a en moment, que ahora Él controla toda mi vida. there is a moment where the Holy Spirit controls all of my life, Y no solamente partes de mi and vida. not just part of my life. Por eso que Pablo declara, And that is why Paul Sé describes, be filled, sé controlado, be controlled, sé guiado be guided por el Espíritu by Santo. the Holy Spirit. ¿Cuál es el resultado de esto? And what is the result of this? Él sigue declarando He declares que sigue se llena del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. He says, but be filled with the Holy Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs. La primera cosa que cambia en nuestras vidas The first thing that changes in our lives es la adoración. is worship. Ahora hablamos salmos y cantos espirituales. Now we speak songs and hymns Somos spiritually. personas individuales We're individuals, que ahora en nuestro labio, but now with our lips, llenos del Espíritu we're Santo, filled by the Holy Spirit. ya no hablamos más las basuras del pasado. We no longer talk about the trash of the past. No sale de nuestras bocas palabras malas, From our mouth, bad words no longer come out. pero ahora cantamos salmos. But now we sing psalms. Somos llenos de gratitud. We're filled with Somos gratitude. personas que tenemos una visión de Dios sobre las cosas. We're people that are filled by the vision of the Tenemos Lord. gratitud constante en nuestras vidas. We have constant gratitude for Dando things. siempre gracias a Dios en todo. And we thank God always for everything. Amén. Amen? Ay, ay, ay. Hermanos, una persona cambiada por el Espíritu Santo A person that is changed by the y Holy Spirit controlada por el Espíritu Santo, and controlled by the Holy Spirit, aunque tendremos todas las razones del mundo, even though we may be right about everything, tenemos todas las razones del oh, mundo we have all the reasons, have. or para ser tristes, there's every reason to be sad, para enojarnos con las cosas. to be angry or mad about things. Nuestras palabras Our words son palabras de vida. are words of life. Nuestra vida Our life es una vida de gratitud. is a life of gratitude. ¿Cómo sabemos si una persona es guiada por el Espíritu Santo? How do we know someone is guided by the Holy Spirit? Si canta salmos. If they sing psalms. No estoy a decir que tú vas a caminar por la calle o llegar a la iglesia I'm not saying you're going to walk around the street y en todo or el tiempo come el to Señor es church mi pastor, el and you're Señor es gonna mi pastor. Salmo 23. sing Psalms 23 all day. Es una vida de adoración. It's a life of Es una worship. vida de gratitud. It's a life of gratitude. El viejo hombre, The old man, controlado por el pecado, controlled by sin, vivía una vida de ingratitud, was living a life of ungratefulness, ungratefulness. se enojando con todo. Being mad about everything. Pero ahora tenemos una visión celestial de las cosas. But now we have a celestial vision of things. Una persona llena del Espíritu Santo, Someone filled by the Holy como Spirit, dice el versículo 21, as verse 21 says, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. submitting to one another out of reverence for Christ. El avivamiento personal The personal revival empieza en nuestros labios. begins with our lips. Palabras nuevas,
new words, transformadas por Cristo, transformed by Christ, llenas de gratitud, filled by gratitude, sometiéndonos unos al otro. submitting to one another, Menos orgullo en mí, less pride in me, más servicio de mi parte hacia los demás. more service of myself to others, Más perdón declarado. more forgiveness towards others. ¿Cuántas personas llenas del Espíritu Santo How many people filled with the Holy Spirit que siguen sin perdonar, are walking without forgiving, que siguen enojadas con el hermano, la hermana, el primo, la cuñada? that are still angry with the brother, the sister, the cousin, Porque seguimos controlando nuestra propia vida. because we continue to control our own life? Ahora, And now, 4 puntos muy importantes 4 very important points acerca del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. about the Holy Spirit in our lives. Personalmente, Personally, nuestros labios, nuestras palabras cambian. our lips, our words change. Lo que hacemos para los demás What we do for others cambia. changes. Porque ahora, guiados por el Espíritu Santo, Because now, guided by the Holy Spirit, amamos, we love, bendecimos, we bless, caminamos juntos, we walk together, oramos. and we pray. Ahora, ¿cuál es el impacto en la familia? And now, what is the impact in our family? En el capítulo 5, versículo 22 y 30 a 33, Chapter 5, verse 22 to 30, él declara lo que pasa en el matrimonio. he declares what goes on, what happens in Las mujeres marriages. Wives, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. submit to your own husbands as to the Lord. Versículo 25. Verse 25, Esposos, husbands, amad a vuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia. love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Una persona llena del Espíritu Santo, Someone filled with the Holy Spirit, bajo el control del Espíritu Santo, under the control of the Holy tiene Spirit, nuevas palabras, has new words, tiene un nuevo caminar. has a new walk. Una mujer llena del Espíritu Santo A woman filled with the Holy en Spirit su hogar, in her en home, su familia, in her es family, una persona sometida a su is, esposo. submits to their husband. Hermanos, no estamos hablando de esclavitud. We're not in slavery. Estamos hablando acerca de un concepto We're talking about a concept de entregar y honrar a su esposo, to give and honor your husband, to respetar en To- todo el tiempo, to respect at all times, reconociendo el liderazgo de su esposo. recognizing the leadership of your husband. ¿Por qué? ¿Por qué? Because Un esposo lleno del Espíritu Santo, because a husband filled with the Holy Spirit, él ama a su esposa he loves his wife como Cristo amó a la iglesia, just as Christ al has punto loved de the church, entregar su propia vida to a point to give himself up por for ella. her. Señor. Hermanos, vamos a vivir de una manera correcta y en seria que ahora. Let's talk about something serious. Podemos ser cristianos en la iglesia. We can be Christians in church. Es fácil. It's easy. Un buen peinado, A good hairbrush, hairbrush, un buen perfume, a good cologne, la Biblia bajo las, ¿cómo se llama? Armpit, axilas. axilas. Aquel olor cristiano. It's the Christian odor. Gloria a Dios. Alzan las manos, cerrar los ojos. And we lift our hands and close our eyes. Pero una persona guiada por el Espíritu Santo, But a person, someone guided by the Holy Spirit, controlada no por el vino, controlled not by wine, no por la pornografía, not by no pornography, por las mentiras, not by lies,
pero bajo el control del Espíritu But Santo under the control of the Holy Spirit es un hombre is a man que ama a su esposa that loves his con wife todo su corazón, with all his con heart, toda su alma, with all his soul, con toda su with vida, all his life, porque ella es because she un is regalo de Dios sobre su vida. the gift from God in his life. Una mujer A woman guiada por el Espíritu Santo guided by the Holy Spirit es una persona bajo el control de Dios is a person under the control of que God se pone bajo la guianza de su esposo that is put under the guidance of his porque husband confía en el Espíritu Santo que está en la vida de él because she trusts in the Holy Spirit that he is under control y el amor que sale de su vida. and the love that is coming out of his life. Hermanos, no se asombre, asuste con esto. And No, don't, fear. church, don't get scared by this. La Biblia no dice The Bible, mujeres aman a su esposo. the Bible doesn't say women love your husband. Dice esposo ama a tu esposa. It says husbands love your wife. Y no dice hombre somete a su esposa. And it doesn't say men submit to your wife, Dice hermana. sister, En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Pablo declara. Paul declares, Someteos a su marido. submit to your husbands. Pero nos da un ejemplo. But he gives us an example. Así como Cristo se sometió y así como Cristo se sometió a Dios Just as Christ submitted to God, y to the así Father, como Cristo amó en el Señor. and just as Christ loved, El modelo the model no es aquel actor de las telenovelas, it's not like those soap opera actors. no es la mujer de la telenovela, It's not the woman in the soap pero es opera, Cristo. but Christ. Porque un hombre lleno del Espíritu Santo Because a man y filled by the guiado por Holy el Spirit Espíritu Santo, and guided by the Holy su Spirit, modelo de vida es el Señor Jesús. his model for life is Christ Y una Jesus. mujer And a woman guiada por el Espíritu Santo, guided by the Holy Spirit, su modelo de vida her model for life es la persona de Cristo Jesús. is Jesus Christ. Ahora, Now, el piano puede llegar para que yo pueda terminar. Capítulo 6, versículo 1. chapter 6, verse 1. El impacto de una vida llena del Espíritu Santo The impact of a life filled with the Holy Spirit en la familia. in the family. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Children, obey your parents in the Lord, ¿A for dónde, this is a dónde right. están nuestros hijos, hijas y jóvenes en este lugar? Where is our children, our La youth? Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. The Bible says, honor your father and your mother. Un joven guiado por el Espíritu Santo, A young person guided by the Holy Spirit, él obedece a vuestros padres. they obey their parents. Él honra a sus padres. They honor their parents. Hermanos, necesitamos examinar a nuestras vidas. We need to examine our lives Porque la teología dice because the theology says que Cristo murió por nosotros, that Christ died for us, nos llenó con el Espíritu Santo. filled us with the Holy Spirit. Ahora la práctica Now the practice tiene que seguir la teología. has to follow the theology. Pablo nos enseña los principios bíblicos Paul teaches us the biblical principles, y ahora nos enseña cómo vivirlos and now he teaches us how to live bajo el control del under Espíritu the Santo. control of the Holy Spirit. Ahora, Now, versículo 4 del capítulo 6. verse 4 of chapter 6. Y vosotros, padres, Fathers, no provoquéis a la ira a vuestros hijos, do not provoke your children to anger, sino criadlos en la disciplina y la instrucción del Señor. but
Bring them up in the discipline and instruction of the Lord. En el inicio del versículo 1, At the beginning of verse 1, Pablo dice, hijos, honrad a vuestros padres, the Bible says, children, obey your parents, mamá y papá. mom and dad. Ahora aquí, padres, Now no it says- provoquéis a la ira a vuestros hijos. Fathers, do not provoke your children to anger. Él está hablando específicamente a los varones. And he's speaking directly to the men. ¿Sabe por qué, hermanos? You know why? Porque es fácil dejar con la esposa Because it's easy to leave your wife la creación de los hijos. the creation of your children. Muchas veces están en la casa enseñando, cuidando de los niños. Many times they stay at home and the woman takes care of the children. O muchas veces porque están trabajando y los hombres también trabajan, Many times the men go out to work and the women too. and the women too Y go out to piensan work. así, eso no es mi obligación, deja que ella dé las enseñanzas para los niños. And they think, oh, it's not my obligation. Let her teach the children. Pablo declara, But Paul declares, criadlos en la disciplina y instrucción del Señor. bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Hermanos, con amor. With love. No es golpear, quebrar partes del cuerpo de su hijo o su hija, Doesn't mean hit them, quebrar partes. break. No es esto lo que Break Pablo está parts. declarando. It's not what he's declaring. La guianza, The guidance, la instrucción, the la instruction, disciplina the discipline viene de un Padre lleno del Espíritu Santo. comes by a father filled with the Holy Es Spirit. verdad, sí, que la esposa, las mujeres tienen una sensibilidad para enseñar cosas diarias. It's true that women have a different sensibility to teach things. Gracias a Dios que to mi their esposa children. enseña a mis hijas la matemática. I thank the Lord that my wife teaches my children math. Porque si depender de mis cuentas, Because si if it depender were, de mi matemática, de mi math, if it were according to my math, 1 más 1 igual a 8. and 1 plus 1 is 8. Pero en la hora de decir con But- amor, si but- algo no está correcto, But at the time of saying something is not right en la with manera love, como tratan una persona o alguien de la familia in the way that you treat one y another, cómo vivir en este mundo, and how to live in this tú world, y yo, padres, tendremos la orden de dar disciplina y guianza. parents, you have the order to give guidance and discipline. Sea un hombre en tu casa. Be a man in your home. Guía tu familia Guide your family con amor with love y sabiduría. and wisdom. Y por último, And lastly, el impacto del Espíritu Santo en nuestras vidas the impact of the Holy Spirit in our lives cambia nuestra personalidad, changes our personality. impacta nuestros matrimonios, It impacts our marriages, impacta nuestra familia impacts our e family, impacta nuestra sociedad. and it impacts our El versículo society. 5 declara, In chapter 5, el versículo 5, verse chapter 5, 6, the Bible says, capítulo 6. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Bondservants, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart as you would Christ. El versículo 9. Verse 9, Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos. Masters, do the same to them and stop your threatening, knowing that he who is both their master and yours is in heaven. Muchas veces pensamos así. Many times we think like this. El Espíritu Santo va a ser derramado en la iglesia. The Holy Spirit is going to come down in the church. Un movimiento poderoso va a pasar en este lugar A powerful movement is going to happen here at y va a church, impactar a la sociedad. and it's going to impact our society. Amén. Amen. Esto es una manera. This is a way.
Ahora, el momento que tú tienes un encuentro con Cristo, Now, when you have an encounter with este Christ, poder del Espíritu Santo, this power with the Holy esta Spirit, presencia del Espíritu Santo this presence of the Holy es Spirit derramada sobre su vida. is poured into your life. Él está en ti, He is in you. en Él hay poder, hay In Him I dones. power and gifts. Buscamos, clamamos por este And we avivamiento. seek and cry out for this revival. Pero también creemos But we also believe que el Espíritu Santo en nosotros, that the Holy Spirit in us, Él va a obrar todas esas cosas. He's going to work all those things. Cuando yo dejo que Él me gobierne, When I allow Him to govern me, Él impacta mi vida, He impacts my life, mi matrimonio, my marriage, mi familia my family, y la sociedad. and society. Pablo declara, And Paul declares, trabajadores, work, masters, no, trabajadores, siervos. servants, bond Él está servants. hablando acerca de empleados, He's personas que trabajan. talking about employees. A Those who donde quiera work, que tú estés, wherever you are, una persona guiada por el Espíritu Santo someone guided by the Holy Spirit es el mejor. is the best. Llega al horario correcto, Comes in at the right time, hace sus obligaciones de una manera correcta, does their obligations in a correct es manner, excelente en todo lo que hace, is excellent in everything that they con do, respeto, amor. with respect and love. Aunque tú estés solo en su área de trabajo, Even if you're by yourself in your area of work, trabajas con excelencia honrando a su jefe you work in excellence, honoring your como boss, si fuera a honrar a tu propio Dios. as if you were honoring your God. Y él declara en los versículos 9, los patrones, los jefes, los dueños de compañías. And he says in verse 9, to the boss, to the owners, La manera que trata a sus empleados. the way that you treat your La employees, manera que guía a sus empleados. the way that you guide your Sin employees, hacer excepción de personas without any exception, y creyendo que todos somos lo mismo, iguales delante de Dios. and believing that we are all the same before the Lord. Ahora hay gente que dice así. There's people that scratch their head. Hay personas que dicen así. There's people that say this: Me voy a la iglesia, I'll go to church, orar a Dios and pray to God, para que Él mate al anticristo, so he can kill the Antichrist, mi jefe, my boss, la directora de mi compañía. the director of my company. Porque pensamos que ellos son el anticristo, Because we think that they're the Antichrist, o porque están llenos de demonios. or they're filled with demons. El Espíritu Santo de Dios está sobre tu vida The Holy Spirit of God is over your para que life, tú puedas impactar So a that donde tú estás. you may impact where you are, Para que tú puedas impactar sus amigos y amigas en la escuela. so that you may impact your friends Para at que tú school, puedas influenciar la vida de sus alumnos. so that you can influence the lives of your students Por la manera que tú eres guiado por el poder del Espíritu by the way Santo. that you are guided by the power of the Holy Spirit. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Because when we are filled with the Holy Spirit, Él tiene todo de nosotros. He wants everything from us. Él tiene todo el control sobre nuestras vidas. He has all the control La over our nueva lives. criatura ya no se levanta más, The old creature is no longer there, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. but now we are new creatures in Jesus Christ. Cierra tus ojos, por favor. You can close your eyes. Una persona guiada por el Espíritu Santo A person that is guided by the Holy Spirit es aquel que impacta is those that impact todos los lugares a donde estás. all the places where they go. El Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado por completo. The Holy Spirit is being given to us, Ser lleno significa ser gobernado y guiado. is being under the Holy Spirit is to be governed and controlled. Y el resultado es And the result is una vida transformada. a transformed life. Donde el Espíritu Santo de Dios gobierna. Where the Holy Spirit governs.
hay un avivamiento verdadero. There is a true revival. Que esto pase en nuestros corazones. That this happens in our Que hearts. esto pase en nuestras familias. Let this happen in our family. Que esto pase en nuestra historia. Let this happen in our stories. Ser guiado por el Espíritu Santo. To be guided by the Holy Spirit. Ser lleno del Espíritu Santo. To be filled by the Holy Spirit. Significa amar el Espíritu Santo. It means to love the Holy Spirit Y querer que Él gobierne nuestras vidas. and to see that He governs our lives. Señor Jesús, Holy Spirit, Señor, Lord, ¿por cuánto tiempo, Jesús, for how long nuestros pasos our steps nos han guiado tan lejos de tu presencia? has guided us Nos has alejado de tu presencia. from your presence. Al punto, Dios, de que muchas veces queremos gobernar nuestra propia historia. To the point that we want to govern our own story. Queremos, Señor, ser mejores por nuestra propia fuerza. We want to be Pues- better by our own strength. Queremos ser mejores en nuestros matrimonios por nuestra propia fuerza. We want to be better in our marriages by our own strength. No incluyendo o añadiendo el Espíritu Santo en nuestra historia. And not including the Holy Spirit in our lives. Pero en esta mañana, Señor, But this morning, bajo el poder de tu palabra, by the power of your word, Señor, queremos ser guiados por ti. Lord, we want to be guided by you. Si hay algo en nosotros, Dios, If there is something, Lord, que nos lleva tan lejos de ti, that is taking us far away from you, si hay áreas de nuestras vidas, Padre, que queremos ocultar de tu poder, if there are areas in our lives that we want to hide from you, muéstranos. show it to us. Porque queremos, Señor, regresar a este primer amor en tu presencia. Because we want to come back to this first love Porque in your queremos, Señor, presence. estar delante de ti por completos Because we want to be before you completely. y entregar todo lo que somos al poder del Espíritu And Santo. give all that we are to you Señor, sin reservas, sin Without ocultar reservation. nada. without hiding anything. Queremos nos entregar al Espíritu Santo. We want to give ourselves to the Holy Spirit. Enséñanos, Teach us. enséñanos, Teach us. muéstranos Show us estas áreas these areas a donde yo where I controlo. control. Porque yo quiero entregar esto al Espíritu Santo. Because I want to give it all to you. Porque yo quiero ser guiado por el Espíritu Because Santo. I want to be guided by the Holy Porque Spirit. yo quiero ser un mejor padre, una mejor madre. Because I want to be a better father, a better Yo quiero ser mother. un verdadero discípulo de I want Cristo. to be a true disciple of Jesus. Porque yo quiero ser un esposo, una esposa, Because I want to be guiados por el a Espíritu husband, a Santo. wife, guided by the Holy Yo quiero Spirit. impactar a mi familia. I want to impact my Yo quiero family. ser un hijo guiado por el Espíritu I want to be a Santo. son guided by the Holy Spirit. Una familia bajo el control del Espíritu A Santo. family under the control of the Holy Spirit. Hermano, si esto eres tú, If this is you, póngase de pie you can stand on your feet. y vamos a orar al Señor. We're going to pray to the Lord. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit, Espíritu Santo de Holy Dios. Spirit. Si hay algo en nosotros en este día, If Jesús, there's anything in us, Lord, muéstranos, show us. muéstranos, Señor, tu camino, Show us your way. porque queremos ser llenos de ti, Because we want to be filled by you. porque queremos ser más como tú, We want to be more like you. para que tú crezcas en nuestras vidas, So that you grow in our lives. para que nosotros, Señor, podamos nos disminuir o bajar cada vez más. So that we can be less Y más del Espíritu Santo and more of the Holy Spirit crezca en nuestras vidas. can grow in our lives. Porque queremos glorificarte, Because we want to glorify you. queremos We honrarte, want to honor you. queremos glorificarte. We want to glorify you.
Señor, queremos vivir We want to live bajo tu guianza. by your guidance. Queremos ser